Entonces, las lesiones producidas por agentes físicos en el lenguaje, digamos, de esta área, de esta especial capítulo de lo que es lesiones producidas por este tipo de agentes, son consideradas mayormente como quemaduras, ¿no? Y son producidas por, como dice ahí la proyección, ¿no? Por agentes físicos, pueden ser químicos o también biológicos. Producen reacciones locales, o sea, si entra en contacto, por ejemplo, ya hemos visto las lesiones que pueden producir un ácido cáustico o extremadamente corrosivo, va a producir muchas veces lesiones muy localizadas, muy focalizadas. Si eso, digamos, la exposición es amplia, la cantidad del tóxico es también mediana o una gran cantidad, entonces de hecho los efectos van a ser mucho más graves y se convierten ya no solamente en locales, sino en generales. Una reacción, por ejemplo, nos adelantamos un poco a una reacción adversa a medicamentos, ¿no? Da reacciones muchas veces generales que pueden llevar, como lo que conocemos como el famoso shock anafiláctico, ¿no? Por ejemplo, las alergias que se tienen a los antibióticos o a los alimentos. Entonces hay reacciones generales que, si no se actúan rápidamente, pueden traer consecuencias funestas, ¿no? La gravedad depende de la extensión y la profundidad de la lesión, como ya hemos visto también en este tema que hemos referido de lo que es tóxicos como ácidos, por ejemplo, muy agresivos, muy corrosivos, ¿no? Entonces, y también de igual manera, si se presentara la acción, por ejemplo, del calor, que es un agente físico, también depende de la extensión, ¿no? De la lesión, de la extensión de lo que se denomina la superficie corporal que ha sido dañada. Vamos a hablar más adelante, o sea, la proporción o el porcentaje de la superficie corporal comprometida, cuál es el porcentaje ya que se considera como una situación crítica o lo que se denomina en medicina un mal pronóstico, ¿no? A ver. Entonces, los agentes físicos, como decíamos, puede ser el calor, en este caso hemos puesto en primer lugar el frío, que también produce lo que se llama heladura o congelamiento, ¿no? El calor, ¿no? Produce quemaduras, vamos a ver todas las fuentes de calor, las posibilidades de daño también a nivel del cuerpo. La electricidad, ¿no? La electrocución, que es la entrada de gran cantidad de voltios al cuerpo por un lugar donde se denomina la puerta de entrada, ¿no? Y las corrientes producen lesiones tanto o más graves en cuanto mayor sea también su intensidad. La corriente eléctrica casera de 220 voltios también evidentemente puede poner en peligro la vida de la persona al recibir una descarga eléctrica, ¿no? Que mayormente se registra como parte de procesos accidentales. Alguien está cambiando, pues no sé, un foco, sino una conexión eléctrica y no toma las debidas precauciones y entra en contacto con la corriente eléctrica que no ha sido también debidamente cortada, ¿no? Porque siempre cuando hay que hacer un trabajo, la recomendación es el ambiente donde se va a hacer ese trabajo, ¿no? Aislarlo, tener un corte en la corriente eléctrica y trabajar con la tranquilidad necesaria, ¿no? Algunos, digamos, ya pecan de confiados y trabajan, sí, así está la corriente eléctrica en funcionamiento, circulando normalmente por el ambiente, por el domicilio, y ellos ejecutan nomás su trabajo sin tomar la debida precaución. Entonces, descarga eléctrica y puede producir o lesiones graves o la muerte, inclusive vamos a ver por qué mecanismos. Y lo que se denomina fulguración, la fulguración es la corriente eléctrica atmosférica que se hace, digamos,
se hace concreta, efectivamente se ven a través de estas descargas en la fulguración de gran cantidad de voltios, también puede producir la muerte de personas o de animales. Entonces es la corriente eléctrica atmosférica. A ver, denme un ejemplo que mayormente, bueno, no se ve tanto en ciudades así como la nuestra, pero en otras latitudes, sierra, en selva, sí se ven, digamos, en muchos casos de fulguración. La corriente eléctrica atmosférica, ¿cómo es que la apreciamos? ¿A través de qué fenómeno? Los rayos, los truenos, doctor. Correcto, así es, los rayos, ¿no? Hay un encuentro, hay, por ejemplo, debido a la condensación del agua, ¿no? De los ríos, de los lagos, de todo sitio donde hay la superficie terrestre, agua, se evapora y se va hacia la atmósfera, se condensa, y estas grandes masas tienen carga eléctrica, y muchas veces carga eléctrica opuesta, una positiva, una negativa. Hay encuentro de dos grandes masas llamadas comúnmente decimos las nubes, ¿no? Hay un encuentro y justamente ese choque genera la descarga eléctrica, ¿no? Denominada rayo. La descarga eléctrica, el encuentro de esas grandes masas de agua en evaporación, el ruido que produce, eso se denomina trueno. El relámpago es bueno, viene el trueno, el encuentro, trueno, se genera el rayo, ¿correcto? El rayo despide gran luminosidad. Y esa luminosidad se aprecia pues a través inclusive de kilómetros, de muchos metros, inclusive en la redonda. Esa luminosidad es conocida como relámpago, ¿no es cierto? O sea, es una luminosidad tremenda. El trueno es el sonido, el relámpago es la luminosidad, la luz, y el rayo es la descarga eléctrica en sí, la que justamente va a impactar, el rayo va a impactar en animales, en personas. Por eso es que se recomienda en muchos sitios donde hay frecuencia de este tipo de fenómenos climatológicos poner pararrayos, ¿no? O sea, como especie de imanes que atraen justamente esas descargas eléctricas para evitar el daño en la población, en los animales, que usualmente se crían en esas zonas, entonces para estar protegidos. Efectivamente, ¿no? Así como dice el doctor, la fulguración se efectiviza a través de la descarga eléctrica denominada rayo, ¿no? Eso realmente se ve muy poco en algunas ciudades costeras, sobre todo, casi nunca se ha visto, pero sí hemos tenido oportunidad definitivamente de apreciar eh, en otras latitudes como mencionaba, ¿no? A ver, un momentito, unos 2 minutitos y estoy nuevamente con ustedes, ¿no?
Ok, muy bien. Bien, entonces decíamos que los agentes físicos, el frío, el calor, la electricidad y también la radiación, ¿no? Ahora último, por ejemplo, por el efecto de eh, la gran ausencia de la capa de ozono en muchos lugares, están pasando pues rayos sobre todo muy dañinos, que son los rayos ultravioletas, en la, el calor solar, solar, y eso es lo que están produciendo muchas veces lesiones que pueden devenir en cáncer de piel y trastornos, digamos, ya crónicos, que evidentemente este tipo de radiación que estamos mencionando, que también se complementa con los agentes físicos ya mencionados, trae trastornos ya cada vez mayores debido a que las personas, pues por lo general en zonas que hay mucho calor, no toman sus previsiones, no acuden a los, a los fotoprotectores adecuados, se exponen demasiado tiempo a la radiación solar, entonces es un gran problema que genera lesiones, genera consecuencias muchas veces ya crónicas y puede devenir, como muchas veces ya tenemos presente, en situaciones graves como por ejemplo cáncer de piel y otras entidades patológicas. Los agentes químicos, decimos que estos agentes físicos pueden ser químicos o pueden ser biológicos. Los químicos, por ejemplo, ácidos álcalis, que hemos mencionado en temas anteriores de las clases teóricas, ¿no? Producen muchas veces lesiones pues, locales, ¿no? Muy graves. El ácido sulfúrico, ya hemos dicho, ¿no? Sacábamos el ejemplo de muchos intentos de feminicidio, que es el agresor compra o obtiene por medios ilícitos muchas veces el ácido sulfúrico y entonces arroja eso al rostro, por ejemplo, de la pareja u otra parte del cuerpo. ¿Qué va a producir eso? Pues evidentemente unas quemaduras, lesiones corrosivas, necrosis extremadamente graves, ¿no? Puede que supere esto, que no muera la persona en ese intento, pero va a quedar con deformación de rostro, cicatrices pues irreversibles, ¿no? Formación de queloides, que es una consecuencia de cómo reacciona cada persona ante el proceso de cicatrización, y una serie de situaciones que evidentemente producen este tipo de situaciones y eso ya es considerado como un delito, ¿no? Luego, por ejemplo, hay adhesivos, pegamentos que tienen un componente que se llama, como menciona ahí en la proyección, cianoacrilato, ¿no? Que si entra en contacto con la piel, hay que tener mucho cuidado de no tocar esos tipos de adhesivos porque producen pues salida de la, digamos, se desprende la epidermis, produce lesiones que son de gran consideración. Un representante de estos adhesivos es el que tiene mucho tiempo en el mercado y denominado Tris, ¿no? Inclusive viene con unos aditamentos y la recomendación es evitar el contacto directo con la piel con este adhesivo, este pegamento, ¿no? Reacción medicamentosa, lo que decíamos hace unos momentos, el famoso RAM, que es reacción, ¿no? Adversa a los medicamentos. Y aquí en las fotos inferiores es una reacción de alergia al ácido acetilsalicílico, ¿no? Como conocido, pues, en forma genérica con el nombre que se dio el primer laboratorio que lo sacó, la famosa aspirina, ¿no? Produce como una especie de quemaduras en la mucosa oral, ¿no? Y así una serie de medicamentos que ya conocemos, por ejemplo, la famosa reacción alérgica a la penicilina, que puede llevar a la muerte de la persona por el establecimiento muy rápido y progresivo hasta la muerte de shock anafiláctico. Entonces aquí tenemos ejemplos de agentes químicos que pueden producir, de hecho, quemaduras o lesiones de consideración, ¿no? Agentes biológicos, tenemos ahí el nombre de algunos agentes biológicos. Por ejemplo, medusas. ¿Qué son las medusas? Son las famosas malaguas, ¿no? Estos se encuentran básicamente en el mundo marino y las medusas tienen la característica de que cuando entran en contacto con la piel, que se produce una reacción histamínica muy masiva, violenta,
¿no? Rápidamente enrojecimiento, y dependiendo de la superficie comprometida, pues va a producir trastornos cada vez mayores, ¿no? Que puede llevar también a un shock anafiláctico. Las anguilas son las famosas serpientes de agua, que también tienen carga eléctrica, y cuando entran en contacto con el cuerpo humano, con la piel de la persona, ¿no? Pueden efectuar una descarga eléctrica que puede traer consecuencias, ¿no? Graves para la persona, ¿no? Involucrada en esta situación. Y tenemos entonces los agentes físicos que vamos a ir desarrollando, comenzando por la acción del frío. La hipotermia, ¿no? La temperatura promedio normal, considerada normal en el organismo, es de 35 hasta 37 grados, ¿cierto? Por encima de 37 grados ya se conoce como una aparición de la febrícula, que cada vez se va haciendo más intensa, ¿no? Cuando ya pasa los 38 grados, 38 y medio, ya se va haciendo una temperatura o hipertermia cada vez más dañina. Y por debajo de 35 grados, también de igual manera, ¿no? El organismo comienza a reaccionar en forma adversa, protegerse internamente los órganos vitales, pero si esa hipotermia se hace sostenida y cada vez va disminuyendo, disminuyendo, puede llevar a la muerte por, como menciona aquí el PPT, por cese de la circulación. Generalmente va precedido de fibrilación ventricular, entra en paro cardíaco la persona. Ejemplo de esto tenemos evidentemente los grandes eventos, ¿no? Hechos, por ejemplo, que se dan en zonas de mucha altura. Hace poco hemos tenido acá en el Perú muertes ocasionadas por hipotermia, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? A ver, hemos visto en noticias hace poco, en los meses anteriores, han habido creo que dos o tres muertes producidas por acción del frío, evidentemente bajo cero, 20, 30, 40 grados bajo cero, sostenido durante horas o días. Y esto lleva pues, al congelamiento o la heladura, como mencionábamos en la presentación del tema. ¿Dónde se ha ocasionado esto? A ver, de lo que te recuerda en las noticias que hemos visto en los medios de comunicación. En las heladas, en las temporadas de mucho frío en la sierra, doctor. Claro, y hace pocos meses ha habido muertes, ¿no? De turistas que han venido, algunos vienen aparentemente experimentados en lo que es escalamiento de montañas, de picos muy elevados, ¿no? Pero siempre ocurren pues, situaciones accidentales, ¿no? Hay, por ejemplo, desprendimiento de grandes cantidades de hielo, de nieve, o muchas veces también se pierden, ¿no? Creo que fue el caso de, me parece, dos japonesas que vinieron y aparentemente se perdieron, o ellas creo que, me parece, hicieron uso, digamos, de sus instrumentos que tienen más para guiarse y no tomaron el servicio de guías, ¿no? De alta montaña, que le llaman, para poder guiarse. Pues, resultado de esto, se perdieron en la inmensidad de las montañas, los picos, por la zona de, creo que me parece fue por Huaraz, algo así. Entonces, una de ellas falleció y la otra sí sobrevivió, ¿no? Pero evidentemente la encontraron cuando la rescataron, estaban en malas condiciones. Lograron compensarla, la bajaron como a la ciudad ya de mucho menor altura, recibió asistencia médica y se superó. Lamentablemente su compañera falleció por congelamiento, ¿no? Entonces, esos casos son los que se presentan. Y también famosos entre comillas, digamos, casos de accidentes aéreos, en los cuales también igual, ¿no? A 5.000, 6.000 metros de altura, ¿no? O se pierde el control del avión, etcétera, por cualquier causa, se estrella el avión y muchas veces hay sobreviviente, o ha habido sobrevivientes en estos eventos y son evidentemente quedan sometidos a muy bajas temperaturas y no solamente por horas, sino por días. Entonces eso va trayendo consecuencias. Cuanto más sea en tiempo la exposición, más reacciones adversas que pueden definitivamente
llevar a la muerte de la persona. Y cuando me refiero a esto en forma progresiva, se establece, como dice esta prohibición, la heladura o el congelamiento. El primer grado, ¿no?, de heladura corresponde a una reacción, digamos, que en contrario del cuerpo, ¿no? Le produce una vasodilatación, trata de darle calor a través de la sangre a los sitios, digamos, eh, que están sumamente expuestos y están sometidos al frío intenso. El segundo grado es la formación de flictenas, como ampollas, ¿no? Producto de ese cambio, ¿no?, en cuanto a la superficie corporal. Y posteriormente, si pasa mucho más horas o varios días más, evidentemente lo que va a exponerse y va a sacrificarse son las zonas distales, ¿no? La sangre y el calor que transmite la sangre va a quedar básicamente en zonas de órganos vitales y se va a sacrificar, entre comillas, las zonas distales, como por ejemplo estamos viendo el esquema de la presentación ya de necrosis en las partes distales de los dedos de la mano. De los dedos de los pies también se presentan, y que muchas veces, si la persona sobrevive y es rescatada, pues eso termina en amputación por lo general, ¿no? Y ese es el tercer grado, digamos, de heladura o de congelamiento, ¿no?, la necrosis. Si es rescatada después de mucho tiempo y se ha acentuado en la acción de la necrosis, pues lo único que va a quedar es amputarlo, ¿no? Nos vamos hacia el otro extremo de la temperatura, que es el calor. Hemos tenido oportunidad de sufrir en estos veranos de años anteriores temperaturas inusuales, ¿no? Al menos acá en la Gran Lima, que han llegado cerca, creo, uno de los picos máximos fue 35 grados, si no me equivoco. En otros lugares mucho más, eh, que sufren de un calor mucho más intenso, por ejemplo, zonas desérticas en el país o también en el extranjero, los grandes desiertos, se llega tranquila, y en otros países también que son típicos de zonas desérticas, las temperaturas suelen llegar a 42 grados, 43 grados, ¿no? Entonces ya comienza a presentar un trastorno funcional del cuerpo cuando sube la temperatura más allá de 41, 42 grados. Acá menciona temperatura mayor de 42 grados y medio y un trastorno de tipo funcional. ¿Qué es lo que primero se va a presentar cuando uno está sometido a un calor intenso? No comienza a sudar, ¿no es cierto? A perder líquido. O sea, a deshidratarse. Hay deshidratación. Mientras mayor sea el calor, mientras menos ingesta de líquido haya de agua, y mientras la intensidad, el tiempo en que está bajo la acción del calor intenso de la persona, va a ser perjudicial estos parámetros, ¿no? Mayor intensidad, mayor cantidad de tiempo expuesto, de exposición al calor, va a producir mayor grado de deshidratación, y eso va a producir vasodilatación general, como dice aquí en el segundo párrafo. Si no recuperamos el volumen de líquido que perdemos, el volumen de sangre va a disminuir también. Al disminuir, hay una mayor densidad también de la sangre, y eso va a permitir que, eso va a significar que la circulación va a tener trastornos, ¿no? Un gasto cardíaco también disminuye, hay alteración de centros vitales como el centro respiratorio, y a veces, en ocasiones, se presenta muerte por ejemplo, coagulación intravascular diseminada, ¿no?, como consecuencia de esa cadena fisiopatológica que hemos mencionado. Entonces, hay que prevenir esto, y evidentemente cuando uno ya toma conocimiento de que hay un hecho de estos, pues los implicados en el asunto, en el tema, las autoridades, deben evidentemente prestar la más rápida ayuda para evitar que justamente la persona fallezca por todos estos elementos, por todos estos procesos fisiopatológicos que hemos mencionado. Y la quemadura por calor, ¿no?, así como mencionó también que la heladura, ¿no?, o quemadura por frío se produce en determinados grados que son progresivos. Aquí también la quemadura por calor básicamente está
organizada en 4 grados, ¿no? El primer grado es el eritema, el enrojecimiento de la piel, ¿no? Si, por ejemplo, estamos expuestos ante un sol muy radiante, ¿no? En playa o en la misma casa, ¿no? Y no tenemos la protección adecuada, va a presentarse la zona de la piel que ha sido expuesta, un enrojecimiento, ¿no? Algunos le llaman en el lenguaje coloquial insolación, se llama, ¿no? Que se manifiesta por enrojecimiento. Hay un eritema, no está caliente, no, no, no toca ahí, está, a simple vista se ve enrojecida la zona y al tacto, pues está caliente también, ¿no? Si eso continúa, ¿no? Si la persona sigue exponiéndose y no toma previsiones, no toma precauciones, entonces evoluciona o escala a un segundo nivel, que es la aparición de ampollas o de flictenas. Esto se presenta también cuando el calor es bruscamente, digamos, una área de nuestro cuerpo es sometido bruscamente a la acción del calor, como por ejemplo cae sobre una de las partes de nuestro cuerpo agua hirviendo o algún líquido hirviendo u otro elemento, ¿no? Por ejemplo, son accidentes en industria o en accidentes laborales, por ejemplo, gente que trabaja con líquido, con metales en estado líquido, ¿no? Cae, imagínense, eso está más de 100, 200 grados probablemente, cae accidentalmente, se va a producir definitivamente una quemadura con consecuencias fatales, ¿no? Entonces, pero si estamos hablando de este tipo de evolución, primero el eritema, y después si sigue la exposición, por ejemplo, a la radiación solar, vamos a tener la aparición de ampolla. Y esa ampolla, de hecho, también tiene, ¿no?, evolución que muchas veces se complica, ¿no? Entonces, eh, la fritina muchas veces se rompe y si no se toman las previsiones adecuadas, puede infectar esa zona. Otra parte, por ejemplo, evoluciona. Si la intensidad del calor es mayor, va a evolucionar a un tercer grado, ¿no? En que ya en profundidad estamos viendo el daño. Primero, ¿no?, el enrojecimiento, no ha habido mayor daño de la piel. El segundo grado, formación de flictena o ampolla, ya hay un daño ya inicial, superficial en la piel, ¿no? Y el tercer grado ya es un daño más abajo de la piel, o sea, ya llega el daño hasta el tejido celular subcutáneo o muchas veces hasta la región muscular. Por ejemplo, el sometimiento a líquidos en ebullición, ¿no? Hace algunos meses un niño en el norte, me parece que creo que en Piura, le cayó, estaban preparando la famosa chicha de jora y le cae toda una olla de esas ollas grandotas que el niño le cae al niño, lo baña, obviamente, ¿no? Entonces se han producido rápidamente quemaduras, ¿no?, en un porcentaje mayor al 60-70% de superficie corporal, ¿no? Y eso ya ha afectado en profundidad, o sea, ya ha hecho una quemadura de tercer grado, ¿no? Porque ya ha dañado por debajo de la piel. Incluso en algunas zonas han comprometido ya masa muscular. Entonces tenemos un tercer grado. Y también ella eso es de sumo cuidado, es una situación grave. Al niño tuvieron que evacuarlo en ambulancia aérea hacia acá, hacia la capital, porque no se tenía, allá en los hospitales de la zona no tenían cómo enfrentar estos casos, ¿no? Tuvieron que traerlo al Instituto Nacional de Salud del Niño para que entre pues a la zona eh, de servicio de quemados, ¿no? Y poder superar. Creo, me parece que no superó por la cantidad, la superficie comprometida, falleció a los pocos días, ¿no? Y es algo que, a pesar de que se da el soporte necesario, pues uno ya sabe que es un mal pronóstico, ¿no? Y el cuarto grado de acción por el calor, el cuarto grado de quemadura, es la carbonización. Mayormente
Esto se presenta en casos de grandes incendios, por ejemplo, ¿no? En que las personas, algunas no pueden salir del foco principal del incendio, quedan atrapadas y evidentemente en este tipo de eventos se ha demostrado, la práctica demuestra que casi el 100% de personas no fallecen directamente por la acción del calor, de la llama, ¿no? Sino que sabemos que en los grandes incendios se produce gran cantidad de humo y ese humo tiene monóxido de carbono. Entonces, cantidades industriales de monóxido de carbono son aspiradas por las personas que están en este foco principal y terminan primero, fallecen por aspiración de monóxido de carbono o inhalación de monóxido de carbono. Y posteriormente, ya como es tan intenso el incendio, llega el fuego y los quema al grado máximo que los carboniza. Entonces, la carbonización ya que llega inclusive a nivel de huesos, ¿no? Primer nivel de superficie, la piel. Segundo, ya es el subcutáneo. Tercero, ya el plano muscular. Y el cuarto, el plano óseo, ¿ya? ¿No? Estamos hablando del daño en profundidad. El daño en profundidad. Entonces, esto va a traer definitivamente situaciones que eh, implican una investigación acerca del caso, ¿no? Por ejemplo, el luctuoso suceso de Mesa Redonda. Mesa Redonda hubo pues más de 400, 500 personas que murieron. La gran mayoría de ellos llegaron a este grado de quemadura, la carbonización. Y el gran inconveniente que se tuvo era la identificación, sobre todo, ¿no? ¿Cómo identificamos esto? Más adelante probablemente comentemos un poco más acerca de esta situación, ¿no? Entonces, esos son los 4 grados, con los ejemplos que hemos mencionado, los 4 grados de quemaduras provocadas por la acción del calor. Aquí tenemos representación de los diferentes grados de quemadura, ¿no? Y las estructuras que comprometen. Aquí también tenemos representaciones fotográficas, ¿no? En la fotografía de la izquierda, zonas eritematosas. La fotografía del centro, ya hay zonas en que hay formación de pequeñas flictenas o de ampollas. Y la fotografía de la derecha, quemadura de tercer grado, ya está comprometido, ¿no? Celular subcutáneo y más en profundidad. En algunas zonas ya se avisora compromiso de músculos, ¿no? Sobre todo en la parte del miembro superior izquierdo, del derecho, perdón. Entonces, es la demostración del compromiso en profundidad y que sirve para catalogar el grado de quemadura. Primer grado, segundo y tercero. Lo único que faltó aquí fue el carbonizado, ¿no? Ya sería representación del cuarto grado de temperatura. Perdón, cuarto grado de quemadura. Los agentes quemantes pueden haber muchos más de lo que se mencionan acá, pero el fuego directo, la llama, ¿no? De materiales que entran en combustión o son muy inflamables. Gases que muchas veces también se producen en zonas mayormente de labores industriales, muchas veces, ¿no? Vapores a elevada temperatura, ¿no? Si es un domicilio, por ejemplo, una olla de presión, destapa la olla de presión sin la debida precaución y sale el vapor a elevada temperatura. Eso tranquilamente la persona que está cercana puede comprometerlo. Se presentan también incidentes o accidentes a nivel de industrias, o digamos daños o accidentes a nivel laboral, ¿no? Grandes industrias que, por ejemplo, trabajan con calderos o también igual con máquinas o equipos que manejan elevadas temperaturas y a presión muchas veces, ¿no? Líquidos calientes,
¿no? Los que hemos, inclusive la experiencia que hemos comentado acerca de la noticia esa que tuvimos hace unos meses, lo del líquido que prácticamente baña al niño, ¿no? Y produce la quemadura pues, en gran porcentaje del cuerpo. Y lamentablemente esto hace de que fallezca el niño posteriormente. Sólidos en rojo vivo, me refería hace unos momentos, en industrias que trabajan con metales que los funden en grandes fundiciones. Funden metales u otro material y lo llevan del estado sólido al estado líquido. Y eso está pues a varios cientos de grados de temperatura. Imagínense que eso le caiga a una persona, ¿no? Por mínima que sea el área comprometida, pues evidentemente va a producir lesiones graves. Entonces son ejemplos de agentes que van a quemar, van a producir quemaduras, ¿no? Su exposición y el grado de comprometida va a eh, configurar la gravedad y digamos, el pronóstico en sí, ¿no? Se menciona que más allá de 25 o 30% de superficie corporal comprometida ya es un límite que va a marcar un mal pronóstico, ¿no? Este niño, por ejemplo, que hemos mencionado, mal pronóstico, y evidentemente por más que hicieron denodados esfuerzos los colegas, falleció. Hubo hace varios años, si ustedes recuerdan, eh, en- creo que si no me equivoco, en Villa El Salvador, un evento de un camión, ¿no? Que iba transportando un tanque de gas propano, el que se utiliza en domicilio, los gases que ¿cómo se llama? Se expenden en los famosos balones de gas. En este caso era un tanque mucho mayor que iba justamente a una planta para de ahí envasarlo en los balones más pequeños. Y al momento que pasas sobre un rompemuelle, la válvula inferior choca sobre ese rompemuelle y comienza a salir el gas. Y se comienza a diseminar, a dispersar por las avenidas, las calles, los domicilios. Y esto pues es un gas sumamente inflamable. Basta la acción de un fósforo o de una chispa pequeña, que fue lo que ocurrió en algunos domicilios. Cuando uno ingresa a un ambiente y dice, ¿dónde está el interruptor para prender la luz? Esa acción de presionar el interruptor desprende una pequeña chispa interna. Esa pequeña chispa interna en el interruptor es suficiente para que si hay concentración importante de este tipo de gases muy inflamables, se prenda rápidamente, en segundos. Y evidentemente eso enciende ahí llamas de calor fuerte, vivo, y eso indudablemente envuelve a la persona y la quema. Eso fue lo que sucedió en este evento de Mesa Redonda, donde murieron varias decenas de personas, ¿ah? Yo calculamos son unas 20, 30 personas. Se diseminó y una pequeña chisma del motor de un carro, de una motocicleta, de cualquier evento, hizo que hubiera la deflagración de gases, como y se encendiera todo. La gente que estaba en la calle, pequeños, niños, yo he negociado a dos, tres niños de este evento y varios adultos también, en que los pequeñitos, pues con más razón, ¿no? Fueron envueltos rápidamente en llamas y hasta que ya los ayudaron y todo, ya tenían quemaduras de tercer grado en el 100% de la superficie corporal. A pesar de que los llevaron con vida, han estado varios días, algunos adultos, inclusive varias semanas estuvieron, digamos, haciendo la lucha, fallecieron, ¿no? ¿No? Porque el porcentaje de superficie corporal comprometida fue enorme, enorme, no bajaba del 70%, 80%, ¿no? Entonces, mediante este mecanismo, como digo, ¿no? Se describió y muchos narraron, algunos sobrevivientes, de que en sus casas vieron pues como si entrara fuego, pero así como una película, ¿no? Toda la casa se encendió.
porque había entrado ese gas, ¿no? Y como no se hizo nada por cerrar inmediatamente esa válvula, seguía saliendo pues litros de gas. Y al momento de la deflagración, el encendido del gas, ocasionó esta exposición violenta de las personas, ¿no? Esas muertes son muertes de tipo violento, ¿no? Vamos a ver justamente cuando se habla de una muerte de tipo rápida, una muerte diferida, cuál es el concepto. El concepto más es en el tiempo en que se presenta la defunción. Como esto es un hecho violento y definitivamente un hecho que alguien tiene que ser investigado para establecer responsabilidades, es considerada como muertes violentas y tuvieron que pasar por necropsia médico legal obligatorio. Todas esas personas que fallecieron producto de ese, así como pasaron todas las que murieron en mesa redonda, ¿no? Y todos los eventos de este tipo tienen que pasar por necropsia médico legal. Nuevamente representación de la evolución de los 4 grados de quemadura. Y hay para medir aproximadamente el porcentaje de superficie corporal comprometida, existe la famosa regla de Wallace, conocida como la regla de los 9, porque todas las áreas que están siendo acá proyectadas tienen como base el número 9 o múltiplos de 9, ¿no? Vemos ahí 9, 18, 9, 18, y solamente el periné que equivale a un 1%, pero todo lo demás está en proporción de 9. Por ejemplo, la cabeza y cuello, 9%. Cara anterior del tronco, 18%, ¿no? Y así sucesivamente. Y yo, a ver, les hago una pregunta para que calculen, sin necesidad de que vayan a la calculadora rápidamente, porque sé que ustedes son expertos en matemáticas. Si yo recibo a un paciente en emergencia y veo o cercioro de que tiene quemado, presenta quemadura de 3 grados en la cara anterior del tronco y a nivel de la cara y la cara anterior del cuello, ¿cuál es el porcentaje de superficie corporal comprometida? Cara anterior del tronco y la cara y la parte anterior del cuello o cara anterior del cuello. A ver, ¿cuál es el cálculo? 27, doctor. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cómo lo has sacado? Según lo que usted dijo, cara anterior del tronco sería 18 ¿Ya? y dijo cara y parte posterior del cuello, entonces por No, eso cara anterior del cuello. Ah, Cara anterior del cuello. La cara y la cara anterior del cuello. ¿Cuánto sería? A ver, anímense, den cifras, está bien. Acá es el momento de equivocarse o de acertar, ¿no? No va a pasar nada. Si te me dicen 30, 15, 18, 36, y vamos a calcularlo ya adecuadamente. Cara anterior del cuello, 18, perdón, cara anterior del tronco, 18, ahí la tenemos, ¿no es cierto? Y miren, el 9% es cabeza y cuello, o sea, toda la cabeza, ¿no? Y todo el cuello. Pero yo solamente estoy refiriendo a que la quemadura la presenta en la cara, en la cara, que es la parte anterior de la cabeza, y la cara anterior del cuello. O sea, eso aproximadamente sería solamente la mitad del 9%, o sea, sería 4,5%. Más 18 de la cara anterior del tronco sería aproximadamente 22,5. Todo es acá aproximado, ¿no es cierto? Pero sería más o menos así el cálculo. Ahora, si yo digo presenta quemadura de 3 grados en cara anterior del tronco, en la cabeza y el cuello, ahí se automáticamente le sumamos 18 más 9, ¿no? Ahí sería 27. Pues hay que, por eso, revisar bien los datos que nos proporcionan o lo que estamos calculando.
Yo he dicho solamente la quemadura presente en la cara y la cara anterior del cuello. O sea, prácticamente es la mitad de 9. Más 18 de cara anterior del tronco serían 22,5. Y así, sucesivamente, podemos hacer una serie de ensayos o de ejemplos y tendríamos que ir más o menos sacando proporciones y dar el resultado. Es aproximado, o sea, esto no es matemáticamente puro, ¿no? Sino que nos ayuda muchísimo la regla de los 9 para dar un aproximado de superficie corporal comprometida. ¿Para qué? Porque justamente ya dijimos, ¿no? 25 a 30% a más ya es considerado como mal pronóstico. Entonces debemos hacer el máximo de esfuerzo para que ese paciente justamente poder tratar en lo posible de recuperarlo. Pero esas cifras, por ejemplo, que hemos dado de 60, 70, 80%, los niños estos murieron prácticamente envueltos por las llamas, a pesar que sobrevivieron, que tenían el 100% de superficie corporal comprometida. O sea, mal pronóstico, pésimo pronóstico. Y se cumplió lamentablemente, ¿no? A pesar de que fueron llevados al hospital, estuvieron en este, eh, ¿cómo se llama? El servicio de quemados de muchos hospitales que son de muy buen nivel. Siempre hay desequilibrios internos, ¿no? Que no logran, lamentablemente, la persona superarlos a pesar del tratamiento adecuado y terminan falleciendo, ¿no? Entonces, no se olviden, regla de los 9, muy útil para calcular la superficie corporal comprometida, ¿no? En cuanto a lo que es quemaduras. Y evidentemente puede ser útil también para otro tipo de diagnósticos, ¿no? O sea, otro tipo de patologías. No necesariamente es solamente lo que es quemaduras, ¿no? Acá están dividido en proporcionalidad, en porcentajes, la superficie corporal. Ahora, esto es de aplicación. Hay una pequeña variación en cuanto a niños. Esto es para aplicarlo básicamente a adultos, jóvenes, adultos, ¿no? En niños hay una pequeña variación, porque ustedes saben que el niño está en pleno crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces ahí varía un poquito ¿cómo se llama? No lo tengo aquí, pero básicamente la gran cantidad de casos que se presentan mayormente son en jóvenes y en adultos, en los cuales perfectamente podemos aplicar esa tabla. Y aquí lo que les mencionaba, ¿no? Muerte por las quemaduras, llamada muerte rápida, la muerte inmediata y la muerte diferida. La muerte inmediata es como si el nombre lo dice, inmediatamente, o sea, allí en pocos minutos, ¿no? De ocurrido el hecho, muere la persona. La muerte rápida se establece más o menos en un periodo de aproximadamente 24 horas, ¿no? O sea, si muere dentro de las primeras 24 horas, se considera como una muerte rápida. Y la muerte diferida es la que se da aproximadamente a las 72 horas, o más o menos 3 días, y es producto muchas veces de complicaciones de las quemaduras, como mencionábamos en todos casos graves, ¿no? 70-80% de superficie corporal comprometida, gran porcentaje de deshidratación, medio interno difícil de compensarlo, de estabilizarlo. Bueno, si la persona tiene algunas patologías subyacentes, va a empeorar la situación. Eso hace que rápidamente se comprometan órganos vitales, ¿no? Por ejemplo, riñones, corazón, cerebro mismo. Entonces, y evidentemente esas quemaduras, cuando es una superficie muy amplia, van a complicarse y se van a infectar, ¿no? Se infectan, esa infección avanza a un problema séptico, se convierte en una sepsis y se establece un shock séptico y muerte de la persona. Eso ocurre todavía en el transcurso de los siguientes días y se ha establecido más o menos un aprox de 3 días, no sé, 72 horas. Si ocurre esa muerte se denomina muerte diferida. Tenemos muerte inmediata, que ocurre ahí en el momento mismo del evento. La muerte rápida
dentro de las primeras 24 horas, y la muerte diferida un poco más allá por efecto, por complicaciones. Una de las más frecuentes, el problema séptico. El problema en los quemados y en los grandes quemados, sobre todo, es evidentemente que esto es considerado, como decíamos, como una muerte de tipo violenta, donde definitivamente hay que investigar a qué se debió esa muerte y por lo tanto entonces interviene el fiscal y dispone la necropsia médico-legal. Cuando uno va a la necropsia, entonces hay que poner mucho énfasis en el examen externo, porque muchas veces llegan grandes quemados o carbonizados inclusive, donde el primer gran problema es la identificación del cadáver, ¿no? Hay que establecer la gravedad del agente etiológico, o sea, qué fue lo que ha quemado ese cadáver. Si las lesiones son ante-mortem o post-mortem, dijimos en la lógica en que hemos venido conversando, en que los grandes quemados o los que participan, personas que participan en grandes incendios, todo ello, primero mueren por inhalación de monóxido de carbono, ¿correcto? Entonces luego viene el fuego, los abarca, los involucra y los quema intensamente, llegando justamente hasta la carbonización. Esas lesiones que se producen, ¿no? La que mueren los músculos, inclusive de huesos, eso, cuando uno las revisa ya no presentan signos vitales, porque esa, en la lógica que hemos mencionado, ya murió la persona por inhalación de monóxido de carbono y las lesiones que vienen por acción del fuego van a presentar características post-mortem, o sea, ausencia de signos vitales, ¿no? Signos vitales significa que no hay, por ejemplo, en las heridas, si uno ve en los bordes, ya no tienen la misma coloración, ya no hay sangre seca como en los bordes, no hay reacciones propias de haber sido producida en vida esa quemadura, sino todo es post-mortem. Muchas veces se acostumbra a enviar bordes de esas grietas de quemadura o grandes lesiones por quemadura al patólogo para que el patólogo ya llevando al microscopio, una vez procesada toda esa muestra, llevando al microscopio, también ahí va a dar un diagnóstico histopatológico de que no hay reacciones vitales en esa lesión, ¿no? Sino más bien todos son eventos posteriores a la muerte. Entonces, con eso tenemos afianza más del diagnóstico de que la persona murió por otras razones, y es un incendio por inhalación de monóxido de carbono, y no murió efectivamente por el fuego directo. Eso fue una segunda fase que ocurrió después de la muerte. Entonces, en el examen interno hay que buscar signos que expliquen la causa de muerte. Como por ejemplo, ¿cómo sabe? Usted dice que falleció por un gran quemado que participó en un incendio, o lo encontraron en un incendio. Por la experiencia, dice que murió por inhalación de monóxido de carbono. ¿Ya? Cuando yo ingreso al examen interno, en el árbol respiratorio, si la persona respira gran cantidad de humo y en ese humo hay monóxido de carbono, ¿qué voy a tener en la vía respiratoria? Abundante hollín, ¿no? El humo, partículas de carbón pequeños, va ingresando y se va quedando ¿dónde? En todo el árbol respiratorio, desde la laringe, desde la laringe, toda la tráquea, todo el árbol respiratorio, bronquios principales, secundarios, inclusive hasta niveles profundos del pulmón. Vamos a encontrar partículas de carbón ahí. Entonces esa es la mejor muestra, una de las grandes muestras de que la persona ha estado respirando humo y dentro de esto monóxido de carbono. Y eso ha llevado probablemente a la muerte. Un segundo punto que nos vamos a afianzar, y ahí nos va a salir prácticamente la causa de muerte, es, aunque sea un pequeñito, unas cuantas gotas de sangre, en la parte interna se recuperan y se mandan al laboratorio de toxicología para que nos examinen esa sangre y haya una búsqueda o detección de carboxihemoglobina. Lo decíamos en lo que es toxicología, ¿no? La carboxihemoglobina tiene 200 o 250 creo, veces más avidez por
la hemoglobina. O sea, la hemoglobina tiene una gran como posibilidad de captar mucho más, 200 veces más el monóxido de carbono que el oxígeno, ¿no? Entonces, si enviamos eso durante la necropsia a que nos detecten carboxiemoglobina, va a salir definitivamente en elevados niveles, ¿no? En niveles ya letales. Estamos hablando de 40-50% de saturación de carboxiemoglobina. Entonces, eso ahí sí demuestra plenamente que la persona ha estado respirando e incorporando a su cuerpo monóxido de carbono por mucho tiempo, dado tiempo para respirar y evidentemente eso que lo ha intoxicado y lo llevó a la muerte. Entonces, esos dos grandes hallazgos ratifican y ya lo complementario es mencionar si las lesiones son post-mortem o ante-mortem, etcétera. Entonces uno va construyendo mediante estos reconocimientos y explicando de que la muerte ha sucedido, ¿no?, posterior a la quemadura o anterior a la quemadura. Todos estos hallazgos va a demostrar con estos dos pasos que les he mencionado de que la persona murió en un gran incendio por inhalación de monóxido de carbono o realmente es que la llama llegó directamente y lo quemó rápidamente, lo carbonizó. Entonces, estas situaciones son las que van a tener un apoyo desde el punto de vista toxicológico, anatomopatológico, y nos van a dar refuerzo para plantear nuestro diagnóstico. Aquí tenemos, por ejemplo, una autopsia en quemado. Miren, un carbonizado, la foto de la izquierda, y el hallazgo de abundante hollín. Miren en la tráquea, hay unas, si acercamos de repente, ¿no? Ustedes tienen ahí el tema, en PPT, en el aula virtual, pueden tranquilamente ver. Pero aquí se nota, ¿no? Áreas oscuras, negruzcas en el tercio superior de la tráquea. Eso significa que entra humo y más hacia abajo hay que seguir explorando y les aseguro que vamos a encontrar definitivamente también a nivel de bronquios ya mucho más pequeños, hallazgo de hollín, ¿no?, de restos de carbón que han entrado producto de la respiración de grandes cantidades de humo y ese humo contiene monóxido de carbono, ¿no? Entonces, esos son hallazgos macroscópicos directos. Acá seguimos teniendo también el color que adopta la sangre en el monóxido de carbono, creo que lo dijimos también, de hecho, en la clase, es un color rojo grosella, un rojo cereza, muy diferente al rojo vinoso que normalmente la sangre. Entonces, eso macroscópicamente nos da un indicio también, ¿no?, de que la persona ha inhalado grandes cantidades de monóxido de carbono. El color grosillo, rojo cereza de la sangre. Pasamos al trauma eléctrico, ¿no? Ya hemos visto quemadura por frío, por calor, trauma eléctrico. Variedades de contacto, contacto con un solo polo, ¿no? Contacto bipolar, que es el cortocircuito, que normalmente es, digamos, el que ocurre en accidentes en la casa, estamos haciendo una conexión. Por lo general, siempre los cables que nosotros estamos trabajando tienen dos polos, ¿no? Entonces eso hace que si entra en contacto, entonces es un contacto bipolar. El contacto a distancia, llamado arco eléctrico o arco voltaico, ¿no? Esto se da con poca frecuencia, pero por ejemplo cuando hubo el boom de la construcción, se presentaron varios casos, ¿no? Al momento que construyen digamos, las viviendas, se arman lo que es ¿cómo se llaman estos niveles por los cuales van subiendo y haciendo la estructura los obreros, ¿no? En los andamios, grandes andamios. Y esos andamios a veces cuando no eran, digamos, compañías pues, que tuvieran la máxima capacidad en bioseguridad y todo eso, los andamios los construían muy cercanos a los postes y a los cables donde eran cables conductores de electricidad. Entonces, en algunos casos de electrocución se vio que los obreros pasaban con elementos de metal, por ejemplo, varillas de fierro, reglas a veces grandes,
y pasaban cercano. Dice, pero si no tomó contacto con el cable, no vio ningún cable que esté desprotegido, ¿cómo es posible que haya muerto por electrocución? La gran cantidad de voltios que lleva, que conduce esos cables conductores en la calle, que están entre los postes, es una gran cantidad. Y externamente, afuera del cable se genera un campo magnético también, donde hay electricidad. Entonces, no es necesario que entre en contacto directo el metal que transportaban los obreros para que pase la electricidad por ahí. Basta la cercanía de algunos centímetros, entra al campo magnético y se produce la descarga eléctrica. Entonces se tuvo que estudiar bien eso y evidentemente recomendar de que los andamios tenían que construirse o fuera del alcance de esos cables, ¿no? O bastante lejanos para que no haya ese tipo de problema. Y ese contacto se denomina contacto por arco voltaico o arco eléctrico. La etiología de la electrocución mayormente es accidental. La suicida es muy rara, la homicida también es excepcional. Y la judicial en algunos países ya se ha dejado de aplicar como pena de muerte, ¿no? La famosa silla eléctrica, ¿no? ¿Recuerdan? Ya eso, con el gran auge de los derechos humanos y todo ello, se presentaron, digamos, recursos de protesta para que se, digamos, entre en abolición esa norma de los países que tienen la pena de muerte y la ejecución mediante la silla eléctrica, la ejecución mediante, por ejemplo, el ahorcamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas cosas han quedado ya últimamente en desuso, entonces no ya, desde el punto de vista de judicial, la electrocución ya no se utiliza, ¿no? Electricidad industrial, que son varios voltios, más allá de los 220, puede ser 300, 400, de repente más, menos, no puede producir, si se entra en contacto con esta electricidad industrial, puede producir, digamos, lesiones mucho más también graves, ¿no? Quemaduras eléctricas a nivel cutáneo, en las vísceras también quedan, ¿no? Salpicaduras, porque muchas veces por la cantidad de voltios también de igual manera, ¿no? Signos faciales como por ejemplo el electrocutado azul o el electrocutado blanco, eso depende, digamos, la diferencia es que el electrocutado azul es que justamente entra en paro cardíaco, paro respiratorio, ¿no? Cuando hay una cantidad importante de sangre que está siendo llevada hacia el corazón. Entonces hay digamos, ese corte en ese momento, ¿no? Paro cardíaco, muerte de la persona y se aprecia la cara, la fascia de color azulado, ¿no? En cambio, el resultado blanco es cuando lo agarra, digamos, en otro momento del proceso circulatorio, ¿no? Puede haber contusiones, heridas también, ¿no? Inclusive fracturas, porque la descarga de varios cientos de voltios hace de que la persona o el cuerpo salga proyectado, ¿no? Lejos. Y puede chocar con equipos, con paredes, con elementos duros en que puede producir fracturas u otro tipo de lesiones, ¿no? Signos en las vísceras, signos de asfixia, equimosis o otro tipo de lesiones que vamos a ir describiéndolas, ¿no? Al momento que se va avanzando en la necropsia. El mecanismo de muerte, cuando es bajo voltaje, estamos hablando de voltaje domiciliario, 220 voltios, fundamentalmente la muerte es por fibrilación ventricular, o sea, paro cardíaco. Tiene que ser sacado rápidamente, revertido rápidamente, si no, la persona pues queda ahí y fallece. El mediano voltaje, estamos hablando de electricidad de tipo industrial, la tetanización de músculo respiratorio, o sea, no hay movimiento, quedan también paralizados los músculos y se agrega entonces paro respiratorio y paro cardíaco, ¿no? O sea, fibrilación ventricular, sinónimo de paro cardíaco. Tetanización de músculo respiratorio, sinónimo de paro respiratorio. Se juntan esas dos causas, fatal, ¿cierto? Paro cardiorrespiratorio. El alto voltaje es la electricidad que pasa por los conductores eléctricos que hemos mencionado hace poco, en las calles, ¿no? En las grandes avenidas.
Esto básicamente por si entra en contacto la persona con este tipo de voltaje, es básicamente la producción de paro respiratorio, la causa de muerte. Y para también paro respiratorio se ha visto que mueren las personas cuando reciben ya voltajes mayores, mayores a 5000 voltios. ¿Por dónde se transforma, se conduce estos 5000 voltios? En las famosas torres de alta tensión, ¿verdad? Que traen de las grandes hidroeléctricas por intermedio de cables con mucha mayor capacidad de conducción, traen la electricidad, ¿no? Hubo varias muertes en la época del terrorismo cuando ponían, recuerdan, los coches bombas o directamente explosivos en las torres de alta tensión y dejaban sin luz a toda la ciudad. Entonces, cuando intervenían los que reparaban todo eso, tuvieron accidentes en el sentido de que recibían descargas porque no tomaron muchas veces previsiones de protección adecuadas. La electrocución, la corriente doméstica, ¿no? Deja una lesión que se llama lesión electroespecífica, que es por donde ingresa, donde entra la corriente al cuerpo. Y la lesión es más de tipo pálida, de tipo amarillenta. Aquí a la derecha vemos que está más oscura, un poco de color marrón. ¿Por qué? Porque ha habido contacto y ha chispeado, digamos, ¿no? Ha chisporroteado el cable y por eso es que ha producido, además del ingreso de la corriente, ha producido como especie de pequeñas quemaduras. Pero no es lo regular. Lo regular es lesiones, se refieren, lesión un poco dura, de bordes elevados, endurecidos o acartonados, le llaman algunos autores, ¿correcto? Y es por donde ingresa la corriente. ¿Por qué motivo no aparece color rojo, no hay eritema? Porque cuando ingresa la corriente al cuerpo, no solamente electrocuta, sino también lo que hace es que los vasos sanguíneos, también igual, los produce, digamos, es el ejemplo claro del electrocauterio, ¿no es cierto? Coagula. Además de que el electrocauterio corta, también produce coagulación por efecto del pase de la corriente eléctrica. Por supuesto, esos son voltios muy pocos voltios, no está modulado por el equipo digamos, esto es asociado al electrocauterio, ¿no? Al bisturí eléctrico. Y bueno, por eso es que no se ve, digamos, coloración rojiza, rojiza violácea, no hay eritema, nada, porque la corriente ha ingresado ahí y ha producido una coagulación y por eso es que no hay una vista de color, una lesión de color rojo, ni eritema, ni nada de eso, ¿no? Entonces, ese principio lo utiliza el electrocauterio, ¿no? A través de la corriente eléctrica produce el corte y también va coagulando los vasos. Otros ejemplos también de lesiones electroespecíficas, electrocución de alto voltaje, ajá, grandes quemaduras, esto, personas que han estado trabajando justamente en torres de alta tensión, producen todo este tipo de cosas, fracturas y todo ello, ¿no? La fulguración, la acción de los rayos, hemos mencionado al inicio de la clase, fulguración ocasionada por electricidad atmosférica. Hay una formación al momento que ingresa, que vamos a ver en una foto, denominada flores de Lichtenberg, ¿no? Al momento que entra en contacto, rápidamente pasa la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, no olvidemos que uno de sus mejores conductores es el agua. Y entonces ingresa al cuerpo, ¿quién lo va a conducir rápidamente? Por los vasos sanguíneos. La sangre tiene agua, ¿no es cierto? ¿Qué otro elemento tiene agua? Los fluidos que tienen los vasos linfáticos, también por ahí va a correr rápidamente y va a producir las lesiones, ¿no? Que produce a través de la conducción rapidísima por los vasos sanguíneos. Entonces, eso es lo que produce, y aquí está, mire, ve, en la foto inferior derecha, esta es como una especie de una ramificación, eso se llaman las flores de Lichtenberg. Punto central, que entra en contacto, y lo demás ha quedado, digamos, como dibujado debido a que en la corriente rápidamente se ha distribuido por vasos sanguíneos, vasos linfáticos al interior del cuerpo, ¿no? He dejado esa
como especie de una coagulación, digamos ahí, y se observa de esa manera. Esas son las flores de Lichtenberg. Los problemas médicos legales, ya los hemos mencionado en la anterior revisión también de la necropsia, el diagnóstico de la quemadura, qué agente ocasionó la quemadura, si las lesiones que estamos viendo o algunas de las lesiones que estamos describiendo han sido antes de morir o posterior a la muerte, el agente etiológico, ¿no? Un líquido en ebullición, corriente eléctrica, corriente atmosférica, etcétera, etcétera. Y finalmente la radiación, ¿no es cierto? Que dijimos también produce graves, a veces lesiones en el tiempo, ¿no? La radiación ultravioleta que está siendo cada vez más dañina por la ausencia de la capa de ozono, ¿no? Se produce muchas veces una sobredosis aguda, por ejemplo, cuando estamos, ahora que se viene el verano, vamos a exponer al calor cuando vamos a playa, hay mucho cuidado con eso, ¿no es cierto? Porque hay un eritema, dijimos, eso ya es un primer grado de quemadura, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado. Eso lleva muchas veces, cuando eso es repetitivo, a pigmentación, comienzan a salir famosas pecas o de manchitas, puede llevar a la hiperkeratosis, ¿correcto? La radiación ultravioleta también, exponiéndonos a ella en forma muy seguida y sin menor protección, puede producir alteración de la inmunidad, lleva a problemas alérgicos, reacciones alérgicas, procesos infecciosos y puede llevar también a desarrollar un cáncer de piel. Cuando la lesión es persistente, por ejemplo, personas que trabajan mucho en el campo y no están debidamente protegidas, lleva pues a daño vascular. Y esto puede llevar a una fotodermatosis crónica, porque evidentemente las personas en el campo trabajan pues diariamente y si están expuestas a esta radiación y no están debidamente protegidas, ahí viene el problema, ¿no? Se generan cuadros de inflamación, queratosis y pueden llevar tranquilamente también al cáncer de piel. Hay un proceso a través de toda esta exposición de un fotoenvejecimiento, ¿no? Piel más curtida, más gruesa, ¿no? Con mayores arrugas, surcos, etcétera. Aquí tenemos una demostración en algunas fotos también de la acción de la radiación ultravioleta. Quemadura por radioterapia, también igual la radiación también está involucrada. La radioterapia, que es un proceso que entra en el tratamiento mayormente de neoplasias malignas, de cáncer. Por ejemplo, aquí produce quemaduras y alteraciones como efecto secundario en los órganos o formaciones aledaños al foco que queremos aplicar la radioterapia. Acá, por ejemplo, esta es la lengua, que está hacia arriba. Este es el piso de la boca, donde vemos una tumoración. El objetivo es reducirlo a través de la radioterapia, pero ya se han producido estas placas blanquecinas como una especie de quemaduras. Eso hay que irlo midiendo para que no traiga efectos, digamos, graves posteriores, ¿no? Eso tiene que manejarlo ya el especialista, el terapista, etcétera. Bien, entonces con esto hemos querido dar un espectro amplio de lo que es lesiones por agentes físicos.